Bueno, pues tenemos la satisfacción de contar para nuestra entrevista de hoy con Jaime Martínez Vallarta, psicólogo de una amplia experiencia además en varios países. Y bueno, pues Jaime, una satisfacción estar contigo y lo primero me gustaría que te presentaras un poco tú mismo de ese trabajo fascinante que has hecho en diferentes países. Sí, Isidro, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Es para mí un honor aquí charlar Lo contigo. mismo digo. Pues fíjate que yo estudié en Puebla, una ciudad muy hermosa, que es la ciudad de Puebla, México, donde yo nací, y allí estudié la licenciatura de psicología clínica. Pero fíjate que también he tenido a lo largo de mi vida la oportunidad de vivir en diferentes países y estuve en Canadá, en Toronto, Ontario, 8 años. Después he estado en algunos lugares de Estados Unidos, en México, que viví la mayor parte de mi vida, y luego aquí en Europa, que estoy en España desde hace 6 años. Me siento muy contento. Entonces yo en conjunto, pues he visto cómo trabajan en diferentes países y la forma de actuar y de desarrollar todas esas habilidades y competencias es diferente en Europa, a México, a Canadá, es Norteamérica. Y entonces es como yo he ido desarrollando todo esto. Después estudié la maestría en atención y prevención a la violencia en otra universidad, en la misma ciudad Ajá. de Puebla. Después el doctorado en psicología, porque a mí me llamó mucho el suicidio, cómo se genera la propia autodestrucción del ser humano. Entonces yo me fui al doctorado y a hacer un poco de investigación. Pero después conocí varias sociedades, como es la Sociedad Hipnológica Científica, que es la que me ha acogido, en la que mejor me siento yo. Conozco a varios que están miembros de ahí de la sociedad y la verdad tienen un potencial enorme. También en la Sociedad de Suicidología Española, y tuve el honor, después de haber estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid, intervención psicológica en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias, hacer mis prácticas en la Guardia Civil Española, al lado de excelentes psicólogos que hacen investigación en la prevención del suicidio. Dentro del suicidio, fíjate que hay tres apartados muy importantes, porque hay quienes hacen la prevención, que se necesita un plan de acción, Ajá. prevención nacional, porque es un problema de salud pública mundial, eso sí te lo puedo decir. Pero hay quienes hacen la prevención y la investigación y otros hacen la intervención, que es donde a mí me gusta intervenir como psicólogo, hacer de la prevención, hacer la intervención con esas competencias que uno tiene. Aparte de eso existe la postvención, que una persona que ha sufrido un intento de suicidio o los supervivientes, que son los familiares, tiene que pasar por una situación muy dramática de dolor, y pues esto es lo que hacemos. Aparte, hoy en día doy asesorías y consultorías y mucha terapia online. Hoy en día, a raíz de la situación que estamos viviendo del coronavirus a nivel mundial, pues tenemos que trabajar de todas formas. Y una Ajá. forma es no abandonar a nuestra gente y siempre seguir ahí, aunque sea por medio online. Bien, permíteme que diga que tú eres además miembro de la Junta Rectora de la Sociedad Hipnológica Científica y que tuvimos la suerte de contar en nuestro último simposio, el último que se pudo celebrar en 2019, porque después ha habido la pandemia, pero en ese simposio de otoño de 2019 presentaste precisamente una ponencia muy interesante sobre este tema, sobre el tema de la suicidología, sobre el tema de cómo se desarrolla este problema, la génesis del problema, las posibles soluciones que hay, la prevención, etcétera, etcétera. Y dentro de esto también tú incluyes la hipnosis, quiero decir, dentro de la prevención del suicidio incluyes la hipnosis. Claro, Isidro, fíjate que el dolor emocional es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque es una situación muy subjetiva que cada ser humano vive, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida vivimos muchas situaciones de crisis, pero no estamos preparados para ello. Nunca se nos educa para superar una crisis. Y muchas Claro, crisis se convierten en trauma. Entonces, el sujeto nunca quiere morir, nadie quiere morir. Todo mundo ama la vida. El problema es ese dolor, ese sufrimiento, que se vuelve un dolor tan grande,
que sumerge al sujeto en una situación crítica que es día a día. Y hay personas que tienen situaciones críticas a lo largo de su vida que se van desarrollando y se van repitiendo constantemente. Entonces llega un momento en que ese dolor es tan agobiante, tan doloroso, que uno decide por terminar con su existencia. Entonces, la hipnosis tiene muchas bondades, es una técnica maravillosa que cuando se sabe utilizar y cuando se sabe aplicar, sí que puede ayudar a muchas personas. Y lo que quiere la persona es anestesiar ese dolor. Nosotros lo que hacemos o la propuesta que tenemos es que a través de la hipnosis clínica logremos anestesiar ese dolor de la persona y buscar una solución, una alternativa de vida. Por nosotros, cuando tenemos una persona que quiere terminar con su vida, no vemos qué es lo que le está sucediendo, no debemos de ver lo que le está sucediendo, no se lo debemos de repetir. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Y quién te hizo? No, lo que debemos de hacer es buscar nuevas alternativas y darle un sentido a la existencia, porque la persona ya tiene una idea clara de que su vida ya no tiene sentido, entonces no tenemos que estárselo repitiendo. Esto lo digo porque muchas personas quieren ayudar y quieren apoyar y tienen un sentido de vida muy grande y la verdad yo les admiro, pero cuando no se sabe intervenir, cuando no se sabe ayudar, lo que hacen es complicar esto. Quiero decirte que en el mundo hay más de 800,000 suicidios al año, llegan al millón. Ahora con esta situación que estamos viviendo, se ha incrementado. Y es la segunda causa de muerte, fíjate que más grande que en guerras, que en accidentes de tráfico, en violencia de género, en muchas cosas. Lo que sucede es que nosotros volteamos la mirada y muchos no queremos saber de esto porque hay mucho estigma, es un tema tabú, se señala mucho a las familias y entonces se genera un secreto de familia. Cuando un familiar fallece, muchas familias no quieren que esto se sepa, prefiere que se diga que hubo un asesinato o que fue un accidente a decir que fue un suicidio. En adultos mayores se suicidan mucho también, pero fíjate que llegan a decir, pues fue un accidente, se equivocó de los medicamentos, o sabes que se arrojó por la ventana, se equivocó, quería ir por la puerta y se ha caído en una estación. Entonces, la gente cambia todas esas cosas. Las estadísticas las tenemos mal. De hecho, muchas veces no hablamos de estadística porque están falseadas. En todo el mundo están falseadas. Pero sí es un problema muy serio, un problema de salud pública a nivel mundial que debemos de abordar. Entonces te digo, existen los sucesos vitales que son estresantes, de ahí se pasa a la depresión y una persona que está sumergida en una depresión y es interminable, siempre viene la ideación suicida. Inclusive muchas personas van planeando poco a poco, cómo va a morir. Y es por eso que en internet o en las revistas nunca se habla de suicidio tal como cómo se suicidó esta persona o cómo lo hizo tal, porque van aprendiendo y se desarrollan técnicas para poder repetir o replicar ese fin, ¿no? Ese medio para terminar con la Ujú. vida. Entonces, las armas, es un arma muy lesiva, es la número uno, pero existen más casos de ahorcamiento en todo el mundo y de envenenamiento para terminar con la existencia de cada persona. Fíjate qué es eso. Jaime, como tú sabes, hay toda una serie de mitos en torno a la hipnosis, mitos que, bueno, pues vemos que se trascienden, la población en general tiene una idea equivocada de lo que es el suicidio. Me gustaría que nos hablaras de algunos de esos mitos, sobre todo mitos en cuanto a lo que es la suicidalidad en este caso. Sí, fíjate que hablando de hipnosis, todo mundo duerme, todo mundo llega a dormir y tiene muchos beneficios el dormir para el cuerpo, porque uno vuelve a regenerarse. Bueno, la hipnosis es lo mismo. Y mucha gente piensa que va a dormir y no va a despertar. Bueno, yo te puedo decir que todo mundo duerme y todo mundo despierta. Y en la hipnosis, en muchas ocasiones, no está profundamente dormido. Tiene una parte despierta y una parte dormida. Esta parte de mucho dolor es la que tratamos de anestesiar, de dormir, y la persona puede llegar en un momento dado a ver el por qué o para qué seguir adelante en su existencia. Entonces elimina ese deseo de morir.
Ujú, ujú. Sucede que como no hay mucha investigación científica, tanto en el suicidio, que se le llamaría la suicidología, también en la hipnosis, porque hay una parte donde son hipnólogos y otros hipnoterapeutas. Y mucha gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque es algo que desconoce. Pero una vez que la persona llega a conocer las bondades de la hipnosis, quiere repetirlo nuevamente porque encuentra mucho descanso, mucho alivio. Ujú. Y en cuanto a los mitos propiamente del suicidio, qué podríamos decir? Por ejemplo, hay un mito que dice, bueno, el que dice que se va a suicidar finalmente no lo hace. Ujú. Eso es una mentira. Hay que prestar mucha atención. Cuando alguien dice que se va a suicidar o ya no quiere vivir, eso es importante, poner mucha atención, porque esa persona está enviando una señal de advertencia de que posiblemente ya no quiere vivir y posiblemente va a ser algo. Muchas veces avisa con la finalidad de no dejar una culpa a los demás, inclusive a la familia, porque existe mucha carga moral, que es lo que estaba yo diciendo. Muchas veces se acusa o se señala. Es una familia donde hubo muchos problemas y fíjate que se suicidó y se hablan mal y voltean a ver mal. Entonces, la gente no quiere hablar de ese tema y prefiere voltear la mirada. Y te digo, es un problema muy serio a nivel mundial y todo el mundo debería de prestar atención a este problema. ¿Hay una edad más propicia para el suicidio? De los 15 a los 29 años es donde se ha analizado que hay más suicidios. Diferentes países, diferentes problemas socioculturales y diferente carga cultural, porque sí se ha visto que en países subdesarrollados donde hay más carencias económicas es donde se genera más el suicidio. Ejemplo, te lo voy a decir, no es que esté involucrado el alcohol o las personas que consumen alcohol se van a suicidar, pero obviamente que no tienen sus cinco sentidos despiertos, entonces pueden llegar a cometer con más facilidad el suicidio. Ahora, cuando una persona sufre de mucho dolor, busca diferentes salidas y hablo con muchas personas, con amigos, con sacerdotes, con diferentes doctores, con diferentes personas y no han encontrado la solución, comienzan con drogas y posteriormente con el alcohol. Y un tema muy grande ahora se está estudiando es el suicidio encubierto, porque alguien se puede subir en un automóvil y genera un accidente. Entonces todo el mundo lo va a ver como un accidente, pero en realidad la persona ya sabía lo que estaba haciendo. Claro, incluso a veces las adicciones pueden ser también una manera de suicidio lento, ¿no te Así parece? así es una forma de terminar con su existencia. Todos de una u de otra forma tenemos una forma de presentarnos a los demás, porque nos despertamos, nos ponemos una máscara social, pero todos sabemos que llevamos una parte oscura y esa parte oscura uno prefiere engañarla, prefiere no darle importancia, pero con el tiempo se va autodestruyendo poco a poco. Eso es lo que está buscando. Se tiene uno que detener y tiene que ver qué es lo que está pasando en mi existencia, por qué estoy haciendo esto, o qué es lo que yo quiero anestesiar. Eso es lo que tiene que hacer esa persona. ¿Y qué nos puedes decir del suicidio en niños? Porque no es lo más habitual, pero también existe. Claro, fíjate que es un tema muy importante porque hablemos de niños que sufren violación o abusos sexuales, pero son reiterados. Si ya se generó un trauma, ese trauma es repetitivo y se va, repite y repite constantemente, pero el niño genera una culpa y piensa que él es el que tiene la culpa, porque como no puede hacer un análisis abstracto, su pensamiento no es tan abstracto como el de un adulto, se genera una culpa y es una carga de dolor muy grande. Prefiere en ocasiones terminar con su existencia y ya no quiere vivir. Terminar con su existencia porque esa misma persona se rechaza, se autorrechaza. Entonces dice, si las personas que me aman me hacen esto, ¿qué me espera en un futuro? He nacido y no sirvo para nada. Entonces ya el autoconcepto ya está distorsionado desde un principio, desde la infancia.
Son casos especialmente dramáticos, como sabes, en muchos casos inesperados, porque parece que a un niño no se le va a ocurrir esto, pero claro, por Exactamente. desgracia sí que existe. Desde todo eso que sabes tú de la suicidología, que es mucho, ¿ha habido algún caso que te haya sorprendido especialmente o incluso en alguno de los pacientes con los que tú has trabajado? ¿Ha habido algún caso que te haya sorprendido especialmente en esa prevención al suicidio que a veces hacemos? Sí, sí. Fíjate que en el código ético del psicólogo puede romper ese código cuando uno se da cuenta de que alguien se va a suicidar y tiene la obligación de informar. Así es. Fíjate que tuve un adolescente, yo conocí a un adolescente y yo le veía una tendencia al suicidio y en muchas ocasiones avisas a los familiares, pero no lo llegan a creer, no lo llegan a creer. Y la forma de conducirse como quieren callar y que no se enteren los demás, pues no hacen lo que debieran de hacer. Inclusive en muchas ocasiones terminan la relación con el psicólogo y buscan ayuda en otro lugar, porque dicen esto es imposible, no puede ser posible que mi hijo piense en esto. Ya que hubo la intencionalidad es cuando se dan cuenta y entonces comienzan a prestar más atención a los hijos. Pero sí que sucede mucho, porque en muchas familias ni siquiera se dan cuenta que el hijo consume drogas. Volviendo concretamente al tema de la hipnosis, Jaime, tú tienes ya una experiencia dilatada en hipnosis. Llevas bastantes años trabajando. Sí, así es, Isidro. Casi siempre desde una perspectiva cognitivo-conductual, podríamos decir. Me gusta más la terapia racional emotiva conductual, que es eliminación de las creencias irracionales, que todo esto se va generando en relación a muchas creencias que son irracionales. Porque fíjate que el entrar a un callejón sin salida es el pensar que el terminar con la vida es el final de la solución, pero no es la solución. Y cuando ya quieren regresar es mucho, muy difícil, pero sí se puede y sí hay medios y hay que seguir trabajando, investigando y siendo muy abiertos a este tema, dando psicoprofilaxis, que quiere decir una prevención a todo el mundo y explicarles los medios que existen. Y uno de los medios muy grandes, yo creo que es la hipnosis. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo y ahora también enlazando con lo que decías antes, el auge que hemos visto de la terapia online. Tú que hablas con pacientes a veces que están muy lejos, geográficamente muy lejos, claro, eso también nos crea a veces una cierta inquietud de cara a poder prevenir el suicidio, porque aquella persona está muy lejos, tienes un poco control sobre ella, no es como si viviera en nuestra misma ciudad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso en el que tienes quizá una responsabilidad incluso mayor porque la persona está a miles de kilómetros de ti? Mira, cuando yo veo que ya la situación está muy complicada o no voy a poder hacer un abordaje integral, yo lo que sugiero y con la confianza que me llegan a tener es que hablen con otro profesional de la salud. Inclusive yo muchas veces le digo, tenemos una red de apoyo, diferentes psicoterapeutas que están entrenados y capacitados para todo esto. Entonces, cuando tú ya ves que no vas a poder precisamente porque existe un distanciamiento muy grande, pues tú lo que haces es invitar a esa persona que se acerque a alguien. Y si te está buscando es porque ya encontró esa confianza, porque siente que puede, algo hay, algo tiene ese profesional que me va a ayudar en esto. Entonces, cuando tú le haces ver que hay alguien más, pero más cercano y que le va a poder ayudar, es cuando se pueden acercar. Sí que puede funcionar. Ajá. Hay también un grupo de pacientes, quería que hablaras de esto también, Jaime, que en realidad tienen miedo al suicidio, pero no desean suicidarse. Simplemente tienen miedo, miedo a perder el control de sí mismos y un día tirarse por una ventana, un día pues, hacer algo que realmente me gustaría que tú hablaras de ello para distinguir bien, para que ellos entiendan mejor, para que nuestros seguidores lo puedan ver también con una visión más clara. ¿En qué se diferencia el suicidio real de ese miedo del que hablamos a veces?
Bueno, ese miedo es como todos los miedos y en muchas ocasiones es una creencia irracional, de que uno piensa, igual pierdo yo la cordura y voy a hacer una tontería, por llamarle así, ¿no? Y ahora, tener muy claro de que todos nacemos y tenemos un tiempo de vida y llega una fecha de caducidad y todos vamos a morir porque nada es eterno. Eso lo tenemos que diferenciar muy bien a que nosotros queremos terminar con nuestra existencia. Entre mayor amemos la vida y mejor queramos hacer las cosas en nuestra existencia, menos miedo va a haber. Sí, porque además, como tú me contabas antes, el suicida en muchas ocasiones, quizá en la gran mayoría de las ocasiones, no es que tome una decisión súbita de me voy a suicidar, sino que es un proceso largo en el que tiene que convencerse a sí mismo y tiene que vencer su instinto de conservación. Claro, claro, y además muchas personas sí tienen una red de apoyo, o son factores positivos, familiares, amigos, gente que les quiere escuchar y gente que les quiere ayudar. Hay otras personas que no tienen nada. Y también hay que ver las personas que ya padecen un trastorno mental. Estamos hablando como una patología seria, como es una esquizofrenia o como una demencia. Y entonces esas personas con ese dolor pues ya llegan a confundir lo que es la realidad. Entonces entran en otro estado que es la psicosis. Y no es lo mismo tener una persona que exacerba sus emociones, que es lo que podríamos llamar una neurosis, a una persona que ya vive en un estado irreal, fuera de su realidad. Y entonces cuando puede cometer algo que atente contra su existencia. Bueno, yo creo que en ese capítulo que estás preparando, que ya has preparado realmente para el cuarto libro de nuestra querida Sociedad Inmunológica Científica, en ese libro que se va a llamar Hipnosis en el manejo del dolor, en ese capítulo te decía, bueno, haces una exposición realmente brillante de cómo la hipnosis puede combatir un dolor moral tremendo, como es esa iniciativa del suicidio, esa tendencia al suicidio. Y realmente cada vida que se puede salvar de esta manera es algo muy valioso para nosotros los profesionales de la salud y estoy convencido de que tú en tu labor pues has salvado a más de una persona de esa trampa que es el suicidio. Así es, Isidro. Y fíjate que sí, hablando de ese artículo, estoy muy contento porque es un libro grande, de verdad, el compartir conocimientos y experiencias con grandes autores de diferentes países, de Suiza, de España, de México, de Brasil, Sudáfrica, vaya, me llena de mucha emoción y esto invita en realidad a seguir haciendo una reflexión muy grande de por qué debemos de seguir investigando y haciendo buenas intervenciones y nunca sabemos cómo, ni en dónde podemos salvar una vida y eso es muy, muy placentero para uno y eso es lo que yo traté de hacer y plasmar en este artículo, Muy bien, pues utilizando la hipnosis. recordamos a todos nuestros seguidores que efectivamente dentro de no tanto tiempo ya nos vamos acercando a esa fecha en que pensamos que este libro estará ya en la calle y seguramente pues estará tanto en versión de papel impresa como en versión electrónica, versión cibernética, podríamos decir hoy en día, con Sí, todos los avances que tenemos. sí, sí. Y no sé, Jaime, si hay alguna cosa que a ti te gustaría añadir después de lo que hemos estado hablando en este ratito. Bueno, pues que hubiera más apertura a este tema del suicidio y tener más consideración con las personas que sufren de dolor, porque realmente a lo mejor es una frase muy trillada, pero no sabe uno lo que no tiene hasta que ve que le hace falta. Entonces, cuando ya Claro. uno sufre de dolor, es cuando se da cuenta de que no ha de sufrir otras personas. Ahora, distinguir muy bien del dolor fisiológico al dolor emocional. Y ese dolor emocional siempre tenerlo en cuenta, porque muchas personas no se dan cuenta de qué es eso. A lo mejor volteamos la mirada, te lo vuelvo a decir, pero al leer este libro yo creo que muchas personas se van a dar cuenta de que la hipnosis clínica tiene un potencial mucho, muy grande y padezcan dolor o no padezcan dolor, que lo conozcan, que se acerquen, que no tengan miedo a la hipnosis, porque es una de las bondades maravillosas que tenemos y no la utilizamos. Y por otro lado,
pues hacer más conocimiento sobre lo que es la suicidología. Muy bien, pues con toda tu experiencia en México, en Canadá, en España, etcétera, pues todo esto no cabe duda que queda reflejado perfectamente en lo que escribes y, por supuesto, también en tu actividad como terapeuta y también pues, como expositor, como docente, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Jaime, un fuerte abrazo y Igualmente, esperamos Isidro. muy pronto compartir la alegría de tener ese libro en la Claro que sí, calle y Isidro. de todas las demás cosas que en Hipnológica estamos poniendo en marcha. Sí, la verdad que sí. Me da mucho gusto haber charlado contigo. Un saludo a todos y mis mejores deseos. Lo mismo te digo, Jaime, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta luego.